Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bien, bendecidos, en victoria y mejor que nunca. Seguimos compartiendo y creciendo juntos. Vamos a seguir leyendo hoy el hombre más importante de la historia, que es Jesús de Nazaret. Hoy vamos a tener la lectura de las parábolas escondían la verdad a los sabios y entendidos. Porque recordemos que en la Biblia nos hablan en parábolas. Entonces, este libro nos ayuda a simplificar esas parábolas en un idioma más entendido para estos tiempos. Está mejor explicado que en esos tiempos. Está más fácil de que lo podamos entender y lo podamos practicar en nuestras vidas. Lo podemos aplicar ahí para practicarlo. Bueno, las parábolas escondían la verdad a los sabios y entendidos, dice la lectura. Ese es el título. Los grandes espíritus siempre han encontrado oposición violenta de mentes mediocres. Albert Einstein lo dijo. Muchas personas creen que Jesús hablaba en parábolas solo para que la gente del pueblo llano pudiera entender sus enseñanzas. Pero no es del todo cierto. Aunque Jesús quería llegar al mundo, principalmente habló en parábolas para esconder el mensaje a los sabelotodos sin resultados. Los eruditos tachaban su enseñanza de insulsa, de no tener fundamento, del mismo modo que mucha gente en la sociedad tacha la espiritualidad del New Age, de autoayuda, de filosofía barata, de sectas o de tonterías. Nadie que crea que sabe demasiado, sabe demasiado. Son los mismos de los que Jesús huía cuando encriptó su mensaje en las parábolas. Solo los que eran como niños y tenían hambre y sed lo aprenderían. De hecho, Jesús dio gracias a Dios diciendo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y sé que las revelaste a los niños. Y decía: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Aprendí esto de Jesús cuando escribí La voz de tu alma. La gente está acostumbrada a hablar en un lenguaje complicado, técnico, para hacer ver que saben algo, y se esconden tras los títulos creyendo que así son más importantes. A mí nunca me impresionan los títulos, me impresionan los resultados. Jesús no tenía títulos, pero hacía milagros. Así que escribí en un lenguaje sencillo para llegar a las personas y ayudarlas. De cierto les digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, decía Jesús. Los que creen que ya saben verán esto como tonterías, quizás sin sentido. Y desde luego no le darán ninguna credibilidad, pero mientras ellos se vanaglorian de sus títulos y sus diplomas, nosotros, las ovejas negras descarriadas, seguimos aprendiendo. Las parábolas tenían la función de comparar una realidad conocida con otra desconocida. Por eso vas a ver que Jesús hablaba con historias que todo el mundo podía reconocer en esa época, menos los sabiondos, que por sencillas las rechazaban y las utilizaban para que la gente pudiera entender la enseñanza oculta que contiene un significado más profundo, al que los sabios y eruditos, los sabelotodo, no podían acceder. Y no es que no lo entiendan, es que ellos dicen ya lo sé, porque lo saben de manual.
pero no porque lo estén practicando. Si lo sabes de manual, no lo sabes. Albert Einstein decía, cualquier tonto puede saber la cuestión, es entender. Hubo un antes y un después en la enseñanza de Jesús, más o menos a mitad del segundo año de su ministro, cuando tuvo una confrontación con un grupo de fariseos que tenían atemorizado al pueblo con sus leyes y normas escritas basadas en el Antiguo Testamento. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas de la fundación del mundo. Para los líderes judíos era fundamental respetar el sábado como día de reposo, porque así lo decían las antiguas escrituras, y en Mateo 12 se nos explica cómo Jesús se enfrentó a ellos, porque sus discípulos habían arrancado unas espigas para comer, y los fariseos los consideraron como trabajo. Ya ves que no tengo nada en contra de los judíos, pues en el anterior tomo les hablé de ellos. Manejaban los negocios y aprendimos mucho. Solo saco lo mejor de cada persona, porque no estoy casado con nada ni con nadie, más que con lo que produce resultados y es por el bien común. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolos, los fariseos les dijeron, he aquí tus discípulos que hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído que lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿No habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no concederáis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En Mateo 2, versículo 2, capítulo 27, se nos dice, el día del reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del reposo. Date cuenta de que Jesús conocía las escrituras igual que esos fariseos, pero aplicaba el sentido común. Y como te digo, cada uno va a interpretar lo que le dé la gana basándose en su sistema de creencias y en los intereses que tenga. Las escrituras se interpretan con el sentido común. Por tanto, las escrituras se interpretan con el sentido común, no con fanatismo, porque si no podrías perjudicar a tus propios hermanos y ni te estarías dando cuenta. Jesús piensa que si un ser humano pasa hambre, qué día del reposo ni qué historia. Que coma, y así lo demostró en la parábola del buen samaritano que luego te contaré. Como te he dicho desde que empezamos el primer tomo de Secretos Revelados, ¿de qué sirve seguir unas doctrinas que te perjudican a ti y a los tuyos? Por ejemplo, muchas personas en el mundo aún condenan a los homosexuales. ¿De verdad amar a alguien es un pecado? Yo creo que es más pecado odiar a alguien por amar a alguien. Es más pecado no tener esa capacidad de razonar. Decía Jesús que con la vara que midamos nos medirán.
En esa época los fariseos creían que coger espigas era pecado y Jesús les dijo que ni hablar. Del mismo modo, si alguien cree que amar a alguien de tu mismo sexo es pecado, estoy seguro de que Jesús les diría lo mismo. Te he puesto este ejemplo, pero seguro que podemos encontrar muchos más. Uno debe tener sentido común y muchas veces esto es anulado por las creencias, pues las convicciones pesan más que la verdad. Es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. En otra ocasión, entró Jesús en la sinagoga y estaba ahí el hombre de la mano seca. Los fariseos le preguntaron que qué iba a hacer. Era sábado y no podía trabajar. Ellos habían visto ya a Jesús hacer milagros y querían tenderle una trampa. Jesús sanó a ese hombre y saliendo de ahí, los fariseos se reunieron para hacer planes y destruirle. Ellos ya revelaron la verdadera razón de por qué no querían darle poder a Jesús. Estaban preocupados por perder su propio poder y su estatus político. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero Jesús siguió sanando y les decía a todos, no los descubriesen. Por eso también les decía, vete y no se lo cuentes a nadie. ¿Ves? Una misma frase, vete y no se lo cuentes a nadie. Tienes varias interpretaciones dependiendo del contexto en que se ha dicho y de las creencias que se filtren con esa información. Todo es interpretado según tus creencias o nuestras creencias. Muchas veces te dije que esa frase significaba no le mostraras a los demás tu sanación, porque sus creencias limitantes podían concretar de nuevo la enfermedad en ti. ¿Recuerdas? Pero en este contexto en el que Jesús era perseguido, la razón de esta frase era no ser delatado y que pudiera seguir sanando, porque sabía que los líderes religiosos tenían miedo de perder su poder porque la gente le siguiera a él. Y no es cuestión de criticar a los líderes religiosos, sino a cualquier persona que se anteponga a unas normas antiguas al bienestar de las personas. Jesús decía que cuidáramos de nuestros hermanos como lo hacemos de nuestra propia pupila. Y su regla de oro era trata a los demás como te gustaría ser tratado. Si sus discípulos tenían hambre y había trigo ahí, ¿por qué seguir unas normas que no tenían sentido en esa actualidad y hacer pasar hambre a la gente? Como ves, es sentido común. Propósito de las parábolas, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y el corazón, entiendan, y se conviertan, y yo les sané. Pero bienaventurados los ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jesús fue muy claro. La gente se ha dejado engañar, está
embutida en una serie de pensamientos negativos. Y los que estudian lo hacen sin cuestionarse, sin pensar, solo repitiendo las enseñanzas, hasta memorizarla, sin dar ninguna práctica y sin utilizar el sentido común. De hecho, todo nuestro sistema educativo es así, hecho para memorizar, pero no para ser creativos. No se nos enseña a pensar, porque eso es peligroso. Los fariseos tenían miedo a perder su estatus y hoy en día sigue habiendo fariseos que mantienen ese sistema de enseñanza. Un niño no contaminado puede resolver problemas complejos con una gran creatividad, pero un adulto tiene ya tanta estrechez de miras que cualquier problema se le hace un mundo. Los líderes religiosos repiten lo que les enseñaron sin cuestionarlo. Los líderes científicos repiten lo que les enseñaron sin cuestionarlo. De vez en cuando surgen los Galileo Galilei, los Nicolás Copérnico, los Jesús de Nazaret, etc. Personas que rompen los paradigmas científicos y religiosos para revelar la verdad, aunque ésta incomode a muchos sectores de la población. Como te digo, mi intención no es que te quedes solo con esta interpretación de las enseñanzas, solo que esta te dará una perspectiva más abierta y va a permitir a tu mente abrirse a la posibilidad de que tú mismo puedas hacerlo. Aprende a pensar por ti mismo. Debes pensar, aprender a pensar, no a dejar pasar información y aceptarla solo por quien viene. Porque como decía Jesús, hay lobos con piel de cordero. Los científicos de la época maltrataron a los que decían que la Tierra no era el centro del universo. Y eran personas muy nobles, muy bien vestidas, con muchos títulos. Pero mataban a gente que decía la verdad. Ni hablar de los líderes religiosos. Todos lo han hecho en las guerras santas y el holocausto que hicieron en nombre del Señor. Todos ellos creían que hacían el bien y protegían a la población, aunque algunos de ellos lo que querían era solamente proteger su estatus. Pero, sea como sea, hicieron daño a esas personas por decir la verdad, e hicieron daño al mundo, porque con sus ideas antiguas no nos estaban dejando evolucionar. Jesús fue un rebelde, pero un rebelde con causa. La verdad es la verdad, le guste a quien le guste y aunque a muchos no les guste. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Ahora sé como un niño, deshazte de lo que sabes y aprende de las parábolas del hombre más importante de la historia, de Jesús de Nazaret. Bueno, hasta aquí la lectura del día de hoy. Maravillosa, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por acompañarme y sigamos creciendo juntos. Nos vemos mañana y nos oímos mañana. Chaito.